Hola, ¿qué tal? Ya estamos en vivo. Bueno, FIUC Mujeres nos convocó en el marco del Mes de la Mujer de este acontecido 2021 para conversar sobre sesgos de género en ámbitos profesionales y laborales. Es decir, sobre todas esas pequeñas decisiones que agregadas terminan construyendo organizaciones donde las mujeres ganan algo menos y tienen también menos posibilidades de llegar a puestos de poder. Y esto no es solamente un resultado injusto, sino que también es una pérdida de oportunidad para todos, ¿no es cierto? Haciéndonos como sociedad menos diversos, menos desarrollados y menos prósperos de lo que podríamos llegar a ser. Y esas pequeñas decisiones son alimentadas muchas veces por razones culturales o prejuicios, en su mayoría inconscientes, muchas veces sin que nos demos cuenta. ¿Ah? Y esto va a ser una conversación entre ingenieros e ingenieras, y para ingenieros e ingenieras, pero sobre todo para ingenieros, que tal vez somos los principales depositarios de estos temas. Primero me gustaría partir por presentarnos. Loreto Valenzuela es profesora asociada a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, Ingeniería Química y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la UC y doctora en Ingeniería Biomédica de Rutgers. Su investigación trata de biopolímeros y biomateriales, tanto para uso en alimentos como en biomedicina. Fue la primera vicedecana de la Escuela de Ingeniería de la UC y desde abril del 2020 es la primera directora del programa College de la UC, y el 2019 fue nombrada una de las 100 mujeres líderes por el Mercurio y mujeres empresarias. Hola Loreto, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Fantástico. Bueno, y Claudio Sivas es ingeniero industrial eléctrico de la Universidad Católica y máster en Ingeniería de Stanford. Ha trabajado en el sector público, privado, académico, organismos internacionales y sociedad civil, en los ámbitos de la gestión pública, educación, infraestructura, cambio climático y energía. Actualmente es presidente ejecutivo de la Asociación de Generadores de Chile, es además cofundador de Enseña Chile y de Elige Educar, de la empresa B Próxima Servicios y de la desarrolladora de proyectos de infraestructura Nueva Vía. Es consejero de la SUFOFA, embajador de Mujeres y miembro de los consejos asesores de la Escuela de Gobierno UC y diversos directorios y consejos asesores de fundaciones y otras instituciones. Fue profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Católica, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas UC y director social nacional de Techo. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Bien, Daur, hola Loreto, ¿cómo están? Súper. Bueno, yo soy Daur Mimisa, me dedico a la integridad corporativa y un poco a la política también. Y tal como Claudio, soy embajador de Hay Mujeres y hace harto tiempo fui gerente de la FIUC, así que me pidieron de FIUC Mujeres servir como conductor de esta conversación. Y abusando de ese rol, si me permiten, me gustaría poner la mesa para la conversación y contar solamente un caso. Bueno, primero, creo que es importante establecer que todos tenemos sesgo y prejuicio, ¿no es cierto? No seríamos humanos si no los tuviéramos. La mayoría de los sesgos operan en forma inconsciente y por eso es difícil que nos demos cuenta que los tenemos y cuándo se activan. Y la mayoría de sus impactos son menores, casi imperceptibles. Pero en organizaciones, la suma agregada de esos pequeños impactos menores pueden dar diferencias importantes en los resultados finales. Por ejemplo, imaginemos la carrera de una persona, ¿no? En un par de décadas, sus aumentos de responsabilidad, de ingresos, de oportunidades, va a depender mucho de un gran número de decisiones de muchas personas diferentes. Si hartas de esas decisiones son levemente sesgadas, aunque quienes toman esa decisión no se den cuenta de ese sesgo, después de un par de décadas las diferencias entre resultados pueden ser bastante mayores. Y eso explica en buena parte las diferencias de ingreso entre hombres y mujeres que tienen responsabilidades similares y también de la ausencia de mujeres, por ejemplo, en muchos cargos de alta responsabilidad. Y si alguien puede pensar que todo este tema es como una exageración, hay un caso que me encanta mencionar, que es casi de laboratorio, así que sobre todo para ingenieros creo que es bueno para entender de qué se trata este tema. Y es una historia que contó Susan Goldberg, quien es académica de Columbia, de la Escuela de Derecho de ella, y muy experta mundial en estas materias, cuando visitó Chile hace un par de años, y que tiene que ver con las orquestas. La forma tradicional en que las orquestas seleccionaban y seleccionan a sus nuevos integrantes es obviamente haciendo pruebas a muchos postulantes, ¿no es cierto? Lo único que debería importar es que la persona toque bien el instrumento musical para que la orquesta sea mucho mejor. Entonces, una comisión de integrantes más experimentados de la orquesta son al jurado y van pasando los candidatos y candidatas por el escenario, demostrando su habilidad, y se supone que quien es mejor queda seleccionado. Pero, si bien hombres y mujeres postulaban más o menos las mismas proporciones, la enorme mayoría de los seleccionados eran hombres, como un 80%. Entonces, tocaban mejor los hombres, y no había razones para pensar eso, ¿no es cierto? Como razones reales. O sea, más allá de la simple evidencia de que había más hombres seleccionados. Entonces, el resultado tenía que estar sesgado, según algunas personas. Y se empezó a hacer un experimento. Algunas orquestas comenzaron a hacer pruebas ciegas. Esto es, se puso una cortina en el escenario y las personas tocaban sin que el jurado viera quién era. Y los resultados cambiaron bastante. Ahora ya no eran 80% hombres seleccionados, sino que 60% de los hombres seleccionados. Así que se demostró que había sesgo, ¿no es cierto? Si los jueces estaban ahora solamente escuchando y no mirando, o sea, tenían menos información sobre quién era el postulante y su contexto, había menos razones para conectar con el prejuicio que cada juez podía tener en forma inconsciente.
aunque ninguno de estos jueces creía ser sesgado, pero la realidad era que con pruebas ciegas ellos elegían efectivamente a mucho más mujeres que antes. Entonces, sorpresa para ellos, ¿no es cierto? Bueno, pero 60% seguía siendo mucho para algunas personas. Así que un par de orquestas empezaron a analizar pequeños detalles que podían estar señalando el género al jurado en forma inconsciente, aunque no se dieran cuenta. Y la medida que tomaron fue sacarle los zapatos a los postulantes. Cosa que todos entraran en el escenario con las mismas pantuflas, que hicieran el mismo ruido. Resultaba que el jurado no veía quién tocaba, pero sí los oía entrar al escenario, entre la fuerza del paso, si tenían tacos o no. Eso señalaba, incluso fuera de su conciencia, si eran hombres o no. Y ahí el sesgo inconscientemente se activaba, ¿no es cierto? Con ese pequeño signaling. ¿Y cómo funciona el experimento? Bueno, sin zapatos, ahora los jueces ni veían ni escuchaban a los postulantes, salvo cuando tocaban el instrumento, y la tasa de selección pasó a ser prácticamente 50-50. Y el resultado, claro, las mejores personas entraron a tocar instrumentos en la orquesta, todos tuvimos mejor música que pudimos disfrutar, el proceso pasó a ser más justo, el talento pasó a ser mejor reconocido y toda la sociedad disfrutó de mucha mejor música. Y para terminar nomás, es que este experimento casi laboratorio nos permite preguntarnos en cuántas áreas más estamos haciendo lo mismo, por sesgo, ¿no es cierto? Donde lamentablemente las soluciones muchas veces son harto más difíciles y complejas que simplemente poner una cortina y sacar los zapatos. Miembros de directorio de empresas, planta ejecutiva, gerencias de línea de producción, o cuántas áreas estamos haciendo menos de lo que podríamos hacer y estamos siendo mucho más injustos de lo que podríamos hacer por sesgos, que de nuevo, creo que es importante señalarlo, no son generados porque haya personas malas queriendo hacer daño, sino que porque somos humanos y porque vivimos en un contexto cultural. Acá el tema creo que no es necesariamente tener o no sesgos, sino que qué vamos a hacer al respecto cuando sabemos que los sesgos existen. Así que bueno, les quiero presentar, quiero pasar simplemente a Loreto y luego Claudio con una pregunta de cómo entienden ustedes los sesgos y por qué creen que son relevantes, y qué experiencias pueden tener al respecto. Gracias, Daur. Sí, efectivamente, ese ejemplo que tú pones es clave. Yo creo que dice mucho. Les recomiendo mucho leer este libro, se llama Invisible Woman, que yo lo leo lento, voy a ir recién, pero justamente uno de los ejemplos que yo estaba viendo del sesgo tiene que ver con esto de la filarmónica, que además partió en 0% de mujeres en un tiempo bastante moderno, en principio a mediados de los 1900. Y fue subiendo hasta hoy día, efectivamente llega al 50%. Yo creo que pasa mucho con este tema del sesgo, que aunque nosotros queramos o no queramos, tenemos incorporado un modelo de cuál es la persona ideal para un rol. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la filarmónica. Nosotros nos imaginamos a la persona que toca los timbales. Te lo imaginas, y te lo imaginas con cara, con edad, con género, con raza, con distintas cosas, y quiera uno o no lo quiera, cuando aparece la persona que es justo la que nosotros nos imaginamos, obviamente vamos a querer confirmar que estábamos en lo correcto, por lo tanto esa persona va a ser la mejor persona para ese cargo. Entonces, no es solo que nosotros queramos hacer diferencia entre hombres y mujeres, sino lo que queremos es encontrar a la persona perfecta para el rol que predefinimos. Y en esa predefinición, cuando nos imaginamos una persona, nos imaginamos una persona que es o hombre o mujer, o de una cierta edad o de otra. Es más terrible aún, porque no es solo un sesgo entre hombres y mujeres, sino que es como el hombre genérico es un hombre blanco o europeo o norteamericano de ese perfil, ojalá más o menos joven, alto y apuesto, digamos, y ese personaje va, en general, calza con muchos de los estereotipos que tenemos para muchos roles desde liderazgo y otros. Entonces, eso tiene dos problemas bien graves. Uno, que en el fondo discriminamos a todo el resto, que no calza con ese personaje perfecto que nos imaginamos en nuestra cabeza, así como cuando nos imaginamos una enfermera, nos imaginamos una mujer, y cuando nos imaginamos un cuidador de niños, nos imaginamos también una mujer con ciertas características y no una persona genérica. Pero el otro problema que es más grave que ese, porque el problema no es que estamos aquí solamente discriminando a las mujeres, estamos impidiendo a la sociedad tener a la mejor filarmónica posible, porque le estamos fijando que todos son iguales. Todos son iguales, todos son este mismo personaje que tiene las mismas, puede ser brillante en la música, pero tiene el mismo estilo, y tiene el mismo estilo, entonces el piano va a tener el mismo estilo, el violín va a tener el mismo estilo, la viola va a tener el mismo estilo. Perdón, hasta mi perro se enojó con eso. Entonces, todos
los personajes de ese grupo, esa filarmónica, o la gerencia de, o el directorio de, van a básicamente responder al mismo perfil definido a priori. Entonces, el problema de la no diversidad es más grave aún que el problema de la discriminación a un grupo, que en este caso estamos hablando de hombres y mujeres, pero es peor aún, o sea, es un problema que es mucho más grave porque es un problema que nos vamos a dar cuenta a largo plazo que no se pudo llegar a soluciones mejores laborales, de calidad de trabajo, de calidad de familia, trabajo, para todos. La presencia de mujeres en los directorios mejora la calidad de vida de los hombres en los directorios, no solo de que haya mujeres en los directorios. Entonces, eso. Y lo otro es que, como dices tú, esto que es inconsciente, pero lo bueno de las cosas inconscientes, que si tú las pasas al consciente, ya nunca más vuelven al inconsciente, porque ya las pasaste al consciente. Ahora tú, cada vez que contratas a alguien, dices, si fuera mujer, pensaría distinto si fuera hombre, pensaría distinto si fuera mayor, pensaría distinto si fuera menor, si fuera descendiente de algún pueblo originario, pensaría distinto, y así. Entonces uno puede, en el fondo, tomar decisiones en base a esos sesgos porque los pasó al consciente. ¿Quieres que vaya yo a la carga también, Dauer? Claudio, ¿qué opinas? Mira, la verdad es que este tema, bueno, la Loreto lo describió también. No es solamente un tema de justicia, un tema de que lo obvio es que no puede, no debiera de la sociedad, ¿no es cierto?, a priori existir discriminaciones como las estás describiendo, pero además es la oportunidad perdida. Yo creo que entonces, el tema de eso es que, y creo que la Loreto tocó el punto final en algo muy relevante, es muchos de los sesgos son sesgos inconscientes. Y están construidos sobre la base cultural y vienen desde la tempranísima edad, o sea, antes de los 5 años, ya tenemos instalado en nuestra vida una cantidad de sesgos sobre tanto qué es bueno y qué es el patrón ideal, o quién atribuye ciertas características o no. Hay un muy clásico video que lo invito a googlear sobre sesgos en lugar de trabajo de un jardín infantil. Hicieron un jardín infantil británico donde les describieron a los niños que quisieran pintar distintos tipos de profesiones, científico, bombero y doctor. Y bueno, y finalmente traen al jardín, y no voy a revelar el resultado, pero en el fondo vean el video porque es muy emocionante, de cómo los niños ya estaban presesgados a los 4 años de edad. Y esto es súper transversal. Tú contaste un poco, yo trabajaba en todo el sector público, sociedad civil, en la universidad, ¿para qué decir? O sea, tenemos en la universidad la presencia de académicos sobre representación, o sea, Loreto la primera vicedecana de la Escuela de Ingeniería, pero convengamos, no sé, yo estudié Ingeniería Eléctrica y creo que hasta el día de hoy son todos hombres, y eso... Ahora hay media profesora. Una profesora a medio tiempo, no sé, califica como... Lo digo también, yo trabajo en la industria de energía eléctrica, y me acuerdo que pasó, entré a una sala, yo desde que estoy presidiendo este gremio de las empresas de generación eléctrica hace 5 años, primera reunión entro como una sala grande, así había un seminario, y algo raro me llamó la atención. Yo vengo de la sociedad civil, como ONG, entonces como algo raro había en la sala. Y de repente, al buen rato me di cuenta que lo raro en la sala era que estaban todos de gris, pero con excepción de la moderadora en el escenario, no había virtualmente casi ni una mujer de 100 mujeres, o de 80, perdón, de 100 hombres o algo así. Entonces, pero el sesgo como que puede parecer natural. El departamento de ingeniería eléctrica donde yo estudié en la universidad, hasta hace muy pocos años atrás no había baño mujeres, porque las mujeres tienen que pedirle el baño a la secretaria. Entonces, esto está súper instalado. Y muchos de los sesgos tienen que ver con las habilidades que le asociamos a cada género. ¿Ah? Cómo se moldea la división del trabajo. Entonces, se instala de que las mujeres son mejores para las habilidades blandas y se repite, ¿no es cierto? Entonces la transforman en asistentes, profesionales del área social. Tú mencionaste la empresa B, que nosotros fundamos hace unos años atrás, que busca precisamente dar empleo de mejor calidad, sobre todo a mujeres vulnerables que trabajan en el rubro del aseo. La empresa Próxima Servicio, estamos en varias facultades de la universidad también, pero con esa lógica también tenemos un directorio paritario, por ejemplo, donde de hecho está Paulina Andrés, que es una ingeniera también de la escuela. Y cómo te cambia la forma de la conversación. Es muy distinto, tanto en el directorio como
todos los sesgos que hay hacia el tipo de contrato. Y obviamente a los hombres se les asocia habilidades duras, gerencias de planificación, finanzas, y esto condiciona finalmente las elecciones profesionales, laborales, y obviamente al final tiene un resultado de que las mujeres se forman más en un área y los hombres en otra. Entonces, eso viene tan desde la educación inicial en los colegios y cómo se va luego rápidamente instalando a lo largo. Ya las mujeres, hay estudios que muestran que como en séptimo básico, por ejemplo, dejan de preguntar, o ya en primero medio empiezan a preguntar menos que los hombres, y particularmente en la ciencia más dura. Entonces, pero el sesgo también opera al revés, ¿eh? Opera bien al revés. Por ejemplo, a mí me pasa, obviamente nosotros, con mi señora y los niños, al final uno igual se van instalando ciertos patrones súper culturales arraigados, porque el sistema así lo condiciona. Y me acuerdo una vez fui con uno de mis niños al doctor, algo que yo hago con frecuencia, ahora voy a ir más rato con mi hija más chica también al pediatra, y voy con este nano al doctor y el doctor me dice, hola, eras del 1%. Y yo, está bien, era una clínica que tuve que ir arriba en la ESA y pensé que era por eso que uno iba a la ESA, era la clínica del 1%. Y le digo, ¿por qué el 1%? Le digo, no, me dice, no, es que aquí el 90% de los niños, este era un horario de las 3 de la tarde, un día de semana, es que los 90% de los niños que vienen para acá vienen con su mamá. Ah, le digo, ya, ok. Bueno, de ese 10% restante, el 90%, o sea, otro 9%, viene con los dos papás. Y generalmente el papá se queda en una esquina y no comenta nada. Y solo un 10%, o sea, un 1% viene el papá solo. Entonces, eso pasa porque al revés, en los lugares de trabajo, yo recuerdo un jefe hace muchos años atrás, que tenía que hacer algo también, me dice, pero o sea, pero ¿cómo no mandas a la señora a hacer esto? O sea, los sesgos también hay en el lugar de trabajo, la coparentalidad no está instalada todavía, está instalada también al revés. Entonces, uno como hombre termina siendo discriminado como, oye, este gallo que va y lleva a su niño, está sacando la vuelta, ya los niños al toro. Entonces, tomar conciencia de esos sesgos, hacer incluso talleres. Nosotros, una de las primeras cosas que cuando llegué al sector de energía, empezamos a hacer talleres para revelar los sesgos inconscientes de género. Olvídate las reacciones de la gente, cómo se da cuenta de algo que yo mismo muchas veces no me he dado cuenta, cómo uno lo tiene instalado. Hay, bueno, el principal objetivo y público de este video son ingenieros, ingenieras de la Católica. Esto es una cosa de la FIUC para gente ingresada a la escuela. Y los ingenieros tienen ciertos desafíos, ¿no es cierto?, que son particulares y por los lugares profesionales que están ocupando. ¿Qué pueden o podemos hacer nosotros al respecto? Y pregunto sobre todo por caminos para enfrentar estos problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchas veces se han implementado algunos de esos talleres de los que habla Claudio, y hay cierta literatura reciente que indica que algunos formatos de esos talleres se ha revelado que están activando ciertas ansiedades o miedos de parte de hombres y terminan causando una reacción muchas veces negativa, en el sentido de que después del taller la situación de sesgo es aún peor de lo que era antes del taller. Con todo esto estamos hablando como de identidad de las personas. Es muy difícil decirle a alguien que alguien es una persona sesgada y que está tomando decisiones de maneras emocionales, y sobre todo hombres que fueron educados toda su vida diciéndoles que eran personas racionales y que las emocionales eran básicamente las mujeres, ¿no es cierto? Pero con esto hay con muchas personas que se pueden sentir amenazadas, muchas personas que se pueden sentir atacadas o tocadas. ¿Qué camino efectivo ustedes han visto para intentar neutralizar los impactos de estos sesgos o pasarlos más a la conciencia y que tenga, ojalá, impacto real en los resultados de empresas, en el sentido de que las personas que son más y mejor remuneradas sean más por talento y no tanto por sesgo, digamos? ¿Quién quiere? Vale. Sí, ahora lo último que dijo Claudio, encuentro que es una de las maneras. Tú hablaste de este riesgo de los talleres y por eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Hay mucha investigación y mucha expertise al respecto. Entonces, uno empezar a dar talleres por lo que uno siente o lo que uno cree, uno puede caer en los prejuicios contrarios, como que todos los hombres son, y tampoco es el prejuicio. De hecho, lo más terrible del sesgo es que las mujeres también tenemos ese sesgo. Claro. En ese ejemplo de la filarmónica, los evaluadores no eran todos hombres. Y de todas maneras, grupos de hombres y mujeres preferían a los hombres en la versión pre-cortina.
Y por lo tanto, desdemonizarlo, esto de tener sesgos es algo súper normal, porque yo creo que es algo casi como evolutivo para defendernos, como para que en el fondo nosotros tenemos una manera de ver el mundo que tiene un grado de instinto importante, y estos sesgos es como ese prejuicio a priori para defendernos, porque resulta que si es que viene un lobo, yo tengo que salir arrancando, no voy a ver si es que el lobo era buena onda o no, voy a salir arrancando igual, o si viene un oso polar a mi casa, yo no quiero preguntarle si ese oso polar es sensible, no, yo quiero salir de ahí. Entonces, pasa un poco eso, de que yo creo que esa cosa como tan más intuitiva la tenemos todos, hombres y mujeres. Y además, como dice Claudio, es algo que lo tenemos instaurado de los 3 años, de los 4 años de edad, no es algo que se instauró cuando cumplimos 25. Entonces, tampoco es algo que podamos decir que podamos sacarlo de una reunión o de una conversación. Pero en el fondo, el que una persona se sienta mal porque dice, yo pensé que no era sesgado y ahora lo soy, es algo que tal vez en la forma como se hacen esos talleres es muy importante. Y existen capacitaciones y certificaciones internacionales al respecto. Yo que estoy en el mundo universitario, existe en Estados Unidos un programa que se llama Advance, donde las universidades están registradas y tienen un entrenamiento por una empresa, una organización que hace esta capacitación y que tienen que cumplir ciertas métricas, y todos los directivos de la institución, los decanos, los rectores, los y las directoras de departamento, todos los que están a cargo de contratación de personas, evaluación y promoción, tienen que someterse a esta capacitación cada cierto tiempo, ni siquiera basta con hacer una capacitación y seguir. Porque en el fondo es como cuando uno maneja un instrumento, no basta con saber tocar piano, tiene que uno practicar y cada cierto tiempo tomarse una clasecita para ir mejorando, ¿cierto? Así que ese por una parte. Y por otro lado, yo creo que hay que hacer cambios radicales, y cambios radicales que al principio como que nos chocan y después como que nos choca lo contrario. Por ejemplo, hoy día está bastante normalizado el tema de no escandalizarse, pero de molestarse o de hacer ver cuando hay un panel de puros hombres. El tema del panel de hombres ya no es tan raro decir, oye, ¿no se le ocurrió invitar a una mujer? Entonces, todavía siguen habiendo paneles de puros hombres o paneles de 5 hombres y una mujer, pero cada vez es más raro eso y se va normalizando lo otro. Y en esa línea, en el tema de contratación, que tiene que ver también con esto del molde, que son todos iguales, si uno en una contratación pone una foto de una persona, ya sea una caricatura o una foto, inevitablemente le estás diciendo a los postulantes que esa persona es la que tú estás buscando. Entonces tú dices, busco secretarias, y pones una mujer delgada, alta, mujer súper femenina, te van a llegar puras candidatas así. Si en cambio dices, busco persona de apoyo de secretariado, y pones simultáneamente 2 personas, un gordito y una flaca, una señora mayor, no sé qué, más gente va a postular porque decía, sí, yo califico para ese cargo. Y hay una investigación súper interesante que pasó la postulación de mujeres en el área de ingeniería de un 5% a un 40% en un año, solamente cambiando las características que estaban escritas primero. El listado era el mismo, pero en la primera se decía, se requiere una persona, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Que es así como, palabras que eran súper agresivas, competitivas, que desarrolla el negocio, puros hombres postularon. A pesar de que en el listado, si tú seguías leyendo, decía empático, buen manejo del personal, sí, dieron vuelta al orden y llegó el 40% de mujeres. ¿Por qué? Porque uno además lee y obviamente lo primero que dice uno le queda más. Entonces, cómo hacemos los llamados a concurso de trabajo es súper importante, además de dónde los postulamos y dónde los promocionamos. Yo quería contar acá una anécdota que me pasó en Twitter hace poco, que salió en las últimas noticias un artículo acerca de los empresarios, el empresariado en Chile. El artículo era súper bueno, pero la foto de portada que usaron, y la portada de la última noticia, era una caricatura, no era una foto, donde salían 3 hombres. Entonces, yo hice el comentario en Twitter súper así, entre inocente y provocador, diciendo, ¿no hay empresarias en Chile? Porque el artículo se trataba del empresariado, no de los hombres empresarios, pero la foto eran 3 hombres. Y recibí súper buenos comentarios y gente así como, y 3 comentarios de hombres de un perfil bien particular, pero que no voy a entrar en detalle acá, con un nivel de agresividad, de que porque lo que yo dije estaba diciendo que, bueno, es que los hombres se tenían que morir. Y era como, no dije eso, yo solo pregunté si no habían también empresarias, nada más.
Y porque en el fondo, en realidad le agregué una imagen dice más que 1000 palabras. No hay mujeres empresarias. Y eso gatilló ese temor de los hombres como que fuera esto en contra de ellos. Yo creo que eso también es súper importante trabajarlo en conjunto. Esto es algo, de nuevo, no es para cada uno de nosotros, es para la sociedad completa, para la empresa completa, para la universidad completa, para la institución completa. Entonces, ¿qué hacer? Ahí es cultural. No es fácil ni es rápido, pero en el fondo yo creo que todas estas conversaciones van dando estos granitos de arena. En lo que dices tú, Claudio, de lo del médico, es súper importante. Ahora, tú vives en una situación ideal donde tú tenés la capacidad de ir al médico a las 3 de la tarde con tus hijos, y me parece que así debería ser para todos. Pero hay casos, por ejemplo, cuando las familias son, ¿cómo se llama? Son híbridas, donde tienes un matrimonio, donde hay un papá y una mamá que no viven juntos, y donde la familia ensamblada, ¿cierto? Donde tú tienes un papá que tiene a los niños ciertos días de la semana y una mamá que tiene a los niños otros días de la semana, porque es una familia relativamente moderna, donde no es que la mamá tiene a los niños todo el tiempo y los van a ver al papá a veces, no, sino que supongamos un sistema donde de verdad hay compartido los roles. Hay muchos colegios todavía que el chat del colegio oficial es de mamás. Y cuando el papá pide entrar al chat, lo mira con cara de, ¿para qué estar acá? Y como, porque quiero saber qué tareas tiene mi hijo hoy día. Yo te estoy contando una historia de la vida real que ocurrió en marzo del 2021 en un colegio de Vitacura. De hecho, tanto así que yo acabo de tomar apoderado de un primero medio, y lo primero que definí es que, como apoderado, es que el chat lo armé yo, y obviamente el chat con equidad de género y están todos. Porque lo que pasaba tú es lo más típico que puedes contar. Yo, de hecho, me pasó en el pasado alguna vez que quiere entrar a un chat de mamá y muchas mamás opuestas que por ningún motivo. Pero ¿sabes qué pasa? Estamos en un punto de inflexión. Yo creo que es súper... hay un momento histórico que estamos pasando que tiene que ver desde el amplio contexto del momento histórico constituyente que estamos viendo como país, de reconocer lo vivido en el pasado como parte de nuestra historia, no desconocerlo, pero también saber leerlo. Pero yo creo que estamos... y las nuevas generaciones están cambiando. Lo que pasa es que yo hablo de los 40 y tantos, ya más tirado para los 50, pero de los 45 plus, de que ese punto de inflexión a la generación mía le está tocando duro porque hay muchos que los tensiona mucho. O sea, tensiona todavía a las mujeres mucho, tensiona a nosotros los hombres mucho, tensiona a las vidas familiares mucho, y esas historias de vida, creo que hay, en la cosa que tú describías, eso de que se sienten amenazados. Hay gente que se siente amenazada con dicen, esto es agenda de género, esto es casi como que nos van a pasar por encima y nos van a dejar desplazados. Y ese cambio hay que vivirlo desde el acoger lo que le pasa al otro también. Entonces, esos talleres que yo describía pasan también por eso, o sea, hacer que los hombres que se sienten amenazados por una agenda de equidad, si al final no es nada más, y ahí cómo tratar de subir al otro esta agenda. Yo creo que pasa parte por... No necesariamente todos al tiro inmediatamente toman conciencia de que esto es una razón de justicia, que eso debería ser la razón más fundamental. Ir a razones prácticas, cotidianas, o incluso, si quieres meterlo incluso como buen ingeniero, mostrarle números, evidencia, cómo mejora la productividad, cómo mejora la gobernanza de un directorio, cómo mejora la rentabilidad, cosas que puedan hacerle sentido tal vez al más cuadrado de los cuadrados, pero finalmente invitarlo a un proceso de reflexión para, por ejemplo, ¿para qué decir ponerse los anteojos violeta o los anteojos morados, ponerse en el lugar del otro? ¿Cómo finalmente a muchos hombres les cambia la vida si, por ejemplo, tienen hijas mujeres? Y preguntarles si están dispuestos a que sus hijas vivan las discriminaciones en las historias personales de vida que puedan o no tener. ¿O cuántos compañeros míos de ingeniería, oye, que tienen hijas y que les gustaría que estudiaran ingeniería? Y ahí como que les cambia un poco, pero obvio, ¿por qué no? Entonces, creo que reconocer la tensión que vive la generación actual y hacer el cambio cultural de que, por ejemplo, no sé, todo lo que significa coparentalidad, acceso a lo que significan los jardines infantiles, no puede ser una carga que solo le caiga a las mujeres. O sea, hoy día, esta cosa, la legislación incluso es insólita todavía hasta el día de hoy, la legislación establece que si tantas mujeres en una organización, a partir de tantas mujeres, tienen que tener jardín infantil. Oye, a partir de tantas personas deberá tener jardín infantil, no mujeres. No, nos reímos nosotros, pero es que estas cosas son hoy día, están todavía en la legislación. Entonces, yo creo que en ese sentido
hacerse cargo también de los que se sienten amenazados es importante. Y tratar de invadir y mostrar evidencia de cómo cambia la dinámica, las cosas. Yo tal vez tuve el privilegio de estudiar en un colegio mixto hace muchísimos años, un colegio más bien europeo, donde yo entré el primer colegio hombre que entré en mi vida fue la Escuela de Ingeniería de la Católica. Antes yo estudiaba en colegio mixto. Entré a la escuela y ahí pasamos a ser un colegio hombre con muy pocas mujeres. Y eso ha cambiado. Yo creo que, y el último punto que quiero hacer es que eso ha cambiado, requiere intencionarlo. Yo hasta antes era más negado a, por ejemplo, las cuotas de género, o para qué decir que tener un proceso constituyente paritario. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que hoy en día, si no intencionamos esto, aunque sean mecanismos transitorios, esto no va a cambiar nunca. Hay ciertos elementos que requieren forzarlo. Nosotros en nuestra empresa B tenemos un directorio paritario y lo impusimos así como porque así lo queremos y así. Los socios somos socios hombres, un grupo de hombres, pero decidimos que nuestro directorio fuera paritario. O hay que tomar decisiones más radicales. Yo he pagado costos duros. Yo, por ejemplo, con un seminario, me estaba invitado a un seminario, me subieron a un panel y de repente miro para el lado del panel, no me daba cuenta quiénes estaban. Éramos 9 hombres parados en el escenario y me bajé del escenario. Dije, yo aquí no participo. E invité a una persona que estaba en las primeras filas, una mujer. Estamos hablando de un salón en un hotel grande, 250 personas. Un seminario. Me bajé, invité a la persona a subirse. ¿Qué la escoba? Aplausos por un lado. Y olvídate, un año no me hablaron de los organizadores del seminario, no me hablaron. Fui criticado en redes sociales por gente, por esto. Y pagué costos, pero ¿sabes qué más? Marcó un punto de inflexión, nunca más hicieron eso. Y bueno, nosotros con DAO nos entretenemos muchas veces encontrando paneles de hombres y lo que tú describías, Loreto, de la cantidad de portadas de diarios y revistas que hasta el día de hoy no toman conciencia del panel de hombres que tienen. Eso no puede ser. Yo creo que a eso, cuando yo digo ahí yo cruzo ciertos límites, yo ahí ya me pongo pesado y creo que hay que ser súper claro y proactivo en que eso no es tolerable. Tomando un poco lo que están diciendo los dos, ¿cuánto importa que haya mujeres donde se toman las decisiones? Loreto hablaba, por ejemplo, sobre cómo notar esos pequeños detalles sobre el lenguaje de imágenes, ¿no es cierto? Que grupos no necesariamente de hombres, pero grupos homogéneos, muchas veces les cuesta mucho más mirar y encontrar. Parte de la salida es romper esa homogeneidad de muchos grupos donde hay personas bastante iguales entre sí. Y tomando también lo que decía recién Claudio, estamos ahora como en avanzados niveles de discusión legislativa para imponer cuotas de género en directorios por ley, ¿no es cierto?, en empresas privadas. Y esto después de años donde se ha estado hablando... No hay todavía iniciativas legislativas de imponerlo en empresas privadas, pero sí se está discutiendo en empresas públicas. Claro, tú dices por la propuesta de Gabriel Boric. No. Hay discusiones legales actualmente para la sociedad anónima. De hecho, hay una decisión política en empresas del Estado, en empresas públicas del Estado, donde hay 40% de mujeres en directorio, y eso fue una decisión política que se dio algunos años como al sistema de empresas públicas para que se pudiera adaptar, y ha sido relativamente exitoso, ¿no es cierto? Y también demuestra que se puede. Mientras en las empresas privadas, por ejemplo, en las empresas IPSA, creo que el promedio de mujeres en directorio subió algo así como de 6,5 a 7,5% o a 8% en los últimos 5 años. Y seguimos estando más cerca de Arabia Saudita que del mundo desarrollado en composición de mujeres en directorio. Entonces, es parte necesaria de la solución que haya mujeres en esos cuerpos y tal como decía Claudio, será el camino el forzar este tipo de cosas, al menos a nivel temporal, para hacer cambios hacia abajo. Ahora, yo lo que dijo Claudio, yo creo que es clave también, de nuevo, el poner cuotas no es hacer que mujeres que no califiquen ocupen cargos, y de hecho eso se ha dicho mucho como de manera muy, muy grosera además, porque en el fondo ninguna a las pocas que hay en cargos directivos le está diciendo que están ahí porque tenía que haber una mujer. Tiene 3 niveles. Uno, está demostrado que lo que provoca es que no es que ponga mujeres que no están capacitadas en esos grupos, sino que saca a hombres que estaban ocupando cargos ahí sin estar tan capacitados, relativamente hablando. Y eso estamos hablando a nivel del mundo. Yo me baso mucho en esto que estoy leyendo de este libro, pero la mayoría de los ejemplos son de Estados Unidos y Europa,
como dices tú, el país desarrollado. O sea, estos problemas todavía es un problema en Noruega. O sea, cuando yo veo que esto sigue siendo todavía un problema en Noruega, yo me preocupo, porque digo, si seguimos a la velocidad que vamos, tenemos para mucho más rato. Entonces, se ha demostrado que efectivamente no, porque además, si pones una persona en un directorio, porque necesitas poner, en este caso, una mujer, y no sirve, va a durar 2 segundos y medio en ese directorio, porque en el fondo, en el directorio, una vez que ya estás ahí, tienes que hacer cosas, no es solamente figurar que estás en la lista, o lo mismo si es diputado, o senador, o cualquier cargo. Por lo tanto, eso por un lado. Lo otro es que existen personas muy capacitadas y que también tienen muchas ganas, muchas ideas y muchas ansias de poder aportar. Y cuando tú te das cuenta que tu techo está mucho más abajo, como que te desmotiva y dices, bueno, en realidad si nunca voy a llegar ahí, mejor cambio de rumbo y me dedico a otra cosa, porque ¿para qué me voy a estresar si es que nunca voy a llegar ahí? Entonces, cuando se ve que existe efectivamente una posibilidad real de cumplir roles de directorio o en la Universidad de Canatura o en las distintas empresas de sugerencia o gerencia, te vayas a poner las pilas porque sabes que es una posibilidad real. Porque si tú estás en una empresa donde todos los gerentes, toda la vida han sido todos hombres y tú eres subgerente, y hay un punto que dices, hay que buscar pega en otro lado, porque tú sabes que nunca vas a llegar a ser gerente, si nunca ha habido. Entonces, cuando tú dices, no, tiene que haber, entonces, bueno, entonces sigo sacándome la mugre, ¿no? Que nadie me regale nada, sacándome la mugre para cuando elijan a esa persona sea yo. Y en el fondo, después, cuando llegas ahí, porque el nivel de gratitud, además, con la sociedad, con el mundo, lo que sea, te la vayas, pero romper entera porque la cuestión te salga increíble. O sea, jamás vas a decir, oh, ya estoy acá, está en la papa, ahora no hago nada, como mujer o como el grupo minoritario que está ahí. Al revés. O sea, tienes que además, tienes como un doble rol así como de validar que te eligieron bien y por lo tanto es una presión además extra. Y la otra es el modelo de rol. Eso te iba a comentar. Sí. Es en el fondo, lo que más puede hacer la diferencia es que después, da lo mismo el partido político de las personas, después de que tuvimos una presidenta mujer, cuando tú le preguntabas a una niña qué quiere ser cuando grande, empezó a aparecer la opción presidenta. Antes de eso no existía esa opción. Entonces, yo cuando era chica, ser presidenta de Chile ni se me ocurrió. De hecho, yo estudié en el colegio de hombres de Claudio en la universidad, donde entró el 13% de mujeres. O sea, de 400 y tanto éramos, ¿cómo se llama? ¿Cuántas éramos? ¿60 mujeres? ¿40 mujeres? Y te das cuenta que tú estás ahí y decís, pucha, soy la minoría, estoy en un grupo que no como no califico. Yo jamás se me ocurrió que ser profe era una alternativa. Hasta el día que estaba terminando el pregrado y salió el anuncio de cargo y dije, bueno, voy a postular. Si total, está en la época cuando uno sale de la universidad que postula a lo que venga. ¿Sí? Dije, bueno, me encantaría ser profe, en una posibilidad que salga, voy a postular. Y quedé, y fue más sorpresa que dar para mí que para el resto. Porque yo en toda la carrera en la universidad, profesores full time tuve 3 en toda la carrera. Una de la Facultad de Química, la Leila Catán, una de la Facultad de Matemática, la Lorena Correa, que ahora los divertidos que ahora trabajamos juntas en college, y la Marcela Olivares, en Ingeniería Química. Y nadie más. En 50 cursos que tuve en toda la universidad. Y entonces tú decís, ¿eso es normal? ¿Es bueno? Obvio que no. Entonces, ese modelo, hoy día, las niñas que entran a primer año de ingeniería tienen 20 posibles profesoras. Tuve yo de vicedecana, después tuvo María Molino de vicedecana, yo salí de permiso maternal y no pasó nada, no explotó la universidad. Ahora María Molino está también de prenatal y está la Claudia ahora de reemplazo como directora de investigación y ahora de vicedecana. Tampoco pasó nada. Y en el fondo, ahora todos los estudiantes ven esto y no solo los estudiantes que están dentro de la escuela, sino que desde afuera. Como decís tú, los papás de los compañeros, donde te das cuenta que en el fondo, chuta, se puede hacer y tú puedes tener gente que tú dices, en realidad me parece súper bien lo que hace o me parece mal lo que hace y que no sea ser hombre o mujer lo que hace esa diferencia, sino que sean otras cosas. Yo no creo en que todos tengamos que votar en las elecciones por una mujer, cada uno vota por quien quiere, pero lo importante es que entre las alternativas haya suficientes hombres y suficientes mujeres para que todos puedan elegir y que tu elección no sea el default men, digamos. Wow.
El punto del role model es súper relevante. Creo que y ahí, nuevamente, y como para ir también redondeando una idea importante, hay mujeres, que es esta organización en la que con Davos participamos, creó una cosa que se llama los embajadores, porque si esto no es una tarea colectiva de la sociedad, mucha gente como que dice, el problema de las mujeres es un problema de las mujeres, o sea, como que la agenda, incluso yo le he criticado este punto a comunidad mujer, le digo, comunidad mujer, son puras mujeres, o sea, pero esto es un rol que debería mucho más involucrar también a los hombres en esta agenda, porque si no, como los hombres tenemos los espacios de poder mucho más hoy día sobre representados, si nosotros los hombres no, en parte, somos proactivos en ser parte de una agenda como esta, esto también va a demorar cambiar. Entonces, probablemente cuando a ti te contrataron y tú decías que fuiste la más sorprendida, es porque alguien en la escuela probablemente tomó una decisión consciente de decir, ¿sabes qué más? No puede ser que sigamos así. A mí me pasa, por ejemplo, a pesar de que muchas veces uno termina contratando hombres, yo, por ejemplo, no acepto que en una terna o una quina no haya candidatas mujeres. Y en un sector eléctrico como estoy yo, mirando la historia para atrás, sobre todo a nivel más senior, es muy escaso. Bueno, hay que hacer el esfuerzo, hay que duplicar el esfuerzo, hay que intencionar el esfuerzo. Sigue buscando. No, esto no lo acepto, sigue participando, pero creo que ahí los hombres podemos jugar un rol súper decisivo en tratar de emparejar la cancha proactivamente desde las posiciones de poder que nosotros tengamos, aunque eso implique, en mi caso, muchas veces decir, ¿sabes qué? Yo doy un paso atrás y prefiero, porque no solamente es un tema de equidad, sino que también lo que tú decías de rol, de role modeling, o sea, de que otros vean, en este seminario súper técnico había mujeres, oye, obvio. De hecho, el nombre de Hay Mujeres viene de una discusión una vez en una sala de consejo de la Confederación de la Producción y el Comercio, que está lleno de fotos de los expresidentes de la CPC, donde una subsecretaria de Economía le preguntó al presidente de la CPC, le dijo, oiga, pero acá hay puros hombres, y la respuesta fue, es que no hay mujeres. No hay mujeres, como si las mujeres no existieran, como que si no pudiera haber mujeres potenciales candidatas a dirigir cargos de liderazgo. Bueno, por eso de ahí viene el nombre de la fundación, Hay Mujeres, porque efectivamente hay mujeres, y como tú, Loreto, y muchas otras, uno puede buscar y potenciar y tratar de preferir intencionadamente por el efecto cascada que eso tiene en las futuras generaciones. Para terminar, en los 5 minutos que nos quedan, ¿cómo les gustaría a ustedes un camino de cambios para Chile en estas materias? O sea, ¿qué cosas ustedes ven como posibles hitos, como posible camino hacia adelante? ¿Y cuáles creen que es el rol que los ingenieros y las ingenieras tienen y que pueden asumir para hacer este cambio posible? Mira, yo creo que lo primero que nada, voy a tomar de lo último que dije, si uno tiene responsabilidad y cargos de liderazgo, tratar de ver y hacerse cargo de temas, por ejemplo, de brechas de ingreso. Al final, muchas veces pasa que los roles hombre-mujer terminan perpetuados, porque claro, los hombres toman ciertas carreras y terminan porque las mujeres tuvieron, ¿no es cierto? Y en eso no podemos cambiarlo, tuvieron un tiempo de prenatal y postnatal, tuvieron guagua en su carrera y entonces fueron quedando atrás. Eso hay que intencionadamente evitarlo y hay que ser proactivo en que de lo mismo. O sea, yo he tenido mi equipo fantásticas mujeres, oye, tuvieron una guagua, incluso una tuvo que estirar el postnatal en un año, bueno, y no cambió nada y acaba de volver a trabajar y es súper buena. Entonces, eso como hombres podemos, y eso para mí es un camino para adelante, tratar de ser cuidadosos en evitar, por ejemplo, en materia de remuneraciones que se producen estas brechas para no perpetuar finalmente el rol de género en que el hombre es el proveedor que ve la parte económica, entonces como la mujer gana menos, mejor que se quede en la casa porque como buenos ingenieros vamos a hacer un cálculo de productividad marginal y vamos a decir quién es más productivo en su HH para proveer la casa y al final vamos a perpetuar el sesgo y rol de género en cada casa. Y obviamente cosas como obvias, revisarlas cada uno, aunque no sentirse culpable si uno no es perfecto, porque en esta cosa está lleno de imperfecciones. Y a mí en mi vida cotidiana en la casa es así. Yo tomo mucho más roles del clásico rol de hombre, mi señora, más de mujer, pero tener conciencia y tomar conciencia y hacerse la pregunta que podría ser distinto. Los hombres no estamos llamados a ayudar en la casa, sino que los hombres estamos llamados a ser corresponsables en esto, dividirse las tareas, pero no yo ayudar a mi señora en las tareas de la casa y viceversa, tal vez ella ayudar a los ingresos de la casa, sino que no, es una tarea compartida y no es el uno ayuda al otro. Juntos hacemos esto distinto. Yo creo que ahí también el tema educacional
es clave. Yo creo que estos mensajes se vayan viendo en los colegios, que cuando los colegios inviten a los papás a presentar, que justo inviten a ese papá que es matrón. Yo tengo un amigo que es matrón y que tiene su señora, sus hijos y él es súper orgulloso de ser matrón y él tiene como este rol en las redes sociales de como de sobre marketearse como matrón, porque en el fondo es como se llama, poco común. Y que inviten a la ingeniero. Y que en el fondo no solo inviten siempre al doctor y a la enfermera, porque en el fondo es como mantener esos prejuicios. Lo que decías tú, Claudio, o sea, el trabajo no es de los hombres y la casa no es de la mujer, o el ingreso es del hombre y los hijos son de la mujer, como que los hombres le tuvieran que pedir permiso a la mamá por cualquier cosa y la mamá le tiene que avisar al papá. En ambos casos hay que ponerse de acuerdo, o sea, cuando uno en esta sociedad que vivimos, tenemos que ponernos de acuerdo, obvio, si es que uno no tiene servicio doméstico que te pueda apoyar, los dos no se pueden ir a una reunión hasta tarde sin avisarle al otro, porque hay que hacer los niños, pero no significa que uno tenga que pedir permiso, uno tiene que conversar y viceversa. Yo creo que normalizar cosas como que las idas al médico o llevar a los niños es de ambos padres, y hay un problema de ley muy importante, y que en Chile la ley del pre y postnatal es mucho mejor que en otros países y es mucho mejor que antes, ¿sí? Pero sigue siendo muy los niños son de la mamá, porque lo que entiendo yo, que cuando el papá toma el pedacito del postnatal que puede tomar al final, después se genera todo un problema con el ISAPRE a largo plazo. Por lo tanto, a nadie le conviene hacer ese cambio, porque después, cuando el niño tiene una enfermedad menos de 2 años, la mamá, todavía a veces los niños están amamantando, y tiene que llevarlo el hombre a la licencia, no puede tomarla ella, entonces es como raro. Entonces nadie lo hace. En Canadá, las mujeres tienen, de hecho, 8 o 9 meses de postnatal, y después los hombres tienen otros 8 o 9 meses de postnatal. Y tiene que ser y lo que ocurre es que solo funciona el postnatal de los hombres cuando es obligatorio. Porque sí, todos lo ven como un riesgo. Si yo me tomo el postnatal, no voy a rendir en mi trabajo, me va a ir peor en mis ascensos. Entonces, dado que no es obligatorio, claro, la mujer está en la clínica, está frita, digamos, no es muy voluntario, a pesar de que en Estados Unidos a veces las mujeres vuelven a trabajar a los 2 días de haber tenido las guaguas. Pero en el fondo, cuando tú obligas al hombre a tomarse la coparentalidad, como sociedad resuelve ese problema. Entonces yo creo que hay un tema legislativo por ese lado, educativo por otro lado, y el cultural, que todas estas cosas que estamos haciendo, lo que dices tú, Claudio, lo encuentro increíble, o sea, bajarse de un panel porque hay puros hombres y decir, ¿sabes qué? Yo conozco, ella es mi colega Macarena, sube al escenario, por favor, ¿cachai? Porque uno conoce a sus colegas y sabe quiénes son, y por mucho que éramos poquitas en la universidad, tú tenías compañeras mujeres, sabes perfectamente dónde están trabajando, qué están haciendo, y en el fondo a través de ellas se puede generar una red. Entonces, eso, y seguir avanzando en esto. El tema de las cuotas, hay que ir de a poco y con cuidado para no provocar el efecto contrario de que si esto se transforma en una molestia para un porcentaje importante de la población, se genera un rechazo y un bloque de avance. Yo creo que esto tiene que ir también demostrando resultados, como bueno ingeniero, como tú dijiste, mostrando los números y decir, subió la productividad tanto por ciento desde que el directorio es paritario. O han mejorado ciertos índices de productividad o de clima laboral desde que el grupo no sé qué es más paritario. Y ese tipo de información es importante reportarla, afinarla y hacerla pública, porque en el fondo muchas veces nosotros todos creemos que todo esto es súper sabido y no necesariamente. Muchas gracias, Loreto. Muchas gracias, Claudio. Espero que haya sido una buena conversación. Y también muchísimas gracias a FIUC Mujer por habernos convocado y tener esta pequeña conversación en este cierre del mes de la mujer del 2021. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, muchas gracias, Claudio. Nos vemos. Chao, chao.